Señores, vamos a dar la bienvenida al doctor Herbert Cubas, que es nuestro invitado en estos días viernes, hoy día para hablar de un tema que necesariamente tiene que estar en manos de un profesional de la categoría de un científico. Doctor Cubas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Te saluda Ricardo Castillo. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todo el país y al extranjero, por lo que veo. Exactamente, nos están mirando en Milano, Italia, una familia muy querida para nosotros y no hay nada como la familia que esté pendiente de nuestra labor. Y les hablé con mucho interés que hoy día vamos a contar con usted, que es una persona que definitivamente no lo van a engañar. No lo van a sorprender con el tema científico porque usted lo conoce y lo domina, pero necesariamente tengo la obligación de preguntarle, doctor G. Cuba, ¿qué opina de todo lo que nos está pasando? En primer lugar, creo que comparto el sentir nacional de indignación, de molestia, de sentir que no hemos avanzado nada, porque en realidad lo que ha ocurrido es ilegal desde todo punto de vista. Y además, afecta a instituciones que deberían tener la más alto respeto, como es la institución de la investigación científica. Manchas con la política aquello que debería estar impoluto, aquello que debería ir sin manoseo, porque es la única forma de encontrar mecanismos para salir de esta pandemia. Y aquí quisiera yo explicarle para que la gente me entienda por puntos, como se dice, simple. En primer lugar, hay que señalar que para realizar un ensayo clínico o una experimentación se requiere elaborar un protocolo. Este protocolo indica cómo va a ser el ensayo, en qué consiste, qué resultados se espera alcanzar. Sin embargo, este protocolo que se ha hecho tan mal que es como cuando uno hace una licitación con pautas amañadas para que gane mi amigo. Ese es un primer tema. Por ejemplo, si uno compara un protocolo de cualquier empresa, incluso estas de vacunas, con el protocolo peruano, en ninguno de esos protocolos se señala, por ejemplo, que cuando se coloca el grupo de experimentación, va a haber un grupo que va a recibir la vacuna experimental, otro grupo que va a recibir placebo. Eso lo dicen todos los protocolos, pero aquí le agregaron algo. Aquellos que conducen el protocolo y las personas relacionadas podrán recibir también la vacuna. Eso es lo que hay que investigar. ¿Quién introdujo ese párrafo? ¿Por qué motivo y cuál es la explicación científica? Doctor, perdone usted, por esas razones no se quiere de ninguna manera que se conozcan los detalles de este bendito contrato. Por eso es que es importante que haya una auditoría internacional del protocolo, ni siquiera del contrato, del protocolo. Es decir, investigadores de talla internacional que nos digan si ese protocolo corresponde a un protocolo científico para obtener resultados adecuados. Lo que yo le acabo de decir es un sacrilegio, porque ¿cómo voy a dudar yo del protocolo? Si la palabra protocolo es sacrosanta en la investigación científica. Cierto, precisamente ese es el dilema. ¿Cómo es posible que hayan podido introducir algunos conceptos que son extraños al protocolo? Es más, el propio ministro de Salud, el día de hoy, a quien se le ha consultado en el Congreso de la República sobre que explique en qué parte del reglamento de ensayos clínicos en el Perú existe esa posibilidad de que se agregue esa vacuna experimental para proteger a los investigadores y a otros, que señalen qué parte. Y el propio ministro ha dicho que no hay, pues, eso es irregular. Bueno, Doctor, si eso es irregular, entonces corresponde hacer una auditoría a ese ensayo clínico. doctor, voy a poner un ejemplo burdo para que la audiencia que nos está mirando en Italia, en China, en cualquier lugar del mundo y los peruanos en su conjunto, a ver, entiendan. Es como si es clásico que el sector público hace una
una convocatoria, digamos, para contratar a un restaurante, para una empresa que haga comida. Entonces, ¿qué es eso? Ellos se pusieron de acuerdo en las condiciones, pero ojo, va a haber una degustación primero, un banquete para quienes van a firmar el contrato. Claro que ese banquete tenía otros arreglos. Doctor, los periodistas nos conocen como malpensados. ¿Y sabe una cosa, doctor? Aquí lo que se está ocultando groseramente, una vez más, como muchas de las cosas que se han hecho en el Perú, con muchas de las entregas que se han hecho a las grandes transnacionales, arreglos en el precio de las cosas y estamos pagando por la vacuna más cara del mundo. Ese es el gran tema. Ya se hizo el Pero, arreglo. ajá, pero ahí, ese es un primer tema. ¿Quién tiene que aprobar ese ensayo clínico? El Instituto Nacional de Salud. ¿Quién lo debe dar la conformidad? Un comité de ética. Entonces aquí dos preguntas son claves. ¿Quiénes participaron en la elaboración del protocolo? Y segundo, ¿quiénes integran el comité de ética que han dado pase a ese protocolo? Mi pregunta sería, ¿existe ese comité de ética? No, sí existe, pues, obviamente, en el Perú existe, eso es claro, porque la ley lo exige. Usted Entonces sabe que pregunto, si la ley lo ¿existe? exige, hay. Doctor, entonces, no existe ética entonces. No existe la ética. Punto 2. Una vez que ya se hace el protocolo, una vez que ya se pasó, pasa eso a otra instancia. Punto 2. Pasa a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿Qué cosa hace ellos? Emiten una resolución que autorizan que ingresen los productos que van a ser utilizados para los ensayos clínicos. Aquí la resolución es bien clarita. Productos para ensayos clínicos. La pregunta es, ¿cómo si dice la resolución bien clarito? Productos para ensayos clínicos, ¿cómo es que entraron ese lote de 3.200 vacunas que fueron para las dádivas? Una vez que hace eso, pasa a aduanas. Aduanas revisen la aduana cuando llega la mercadería y la tiene que recibir. Igual tiene que mirar los documentos que existen. Y ahí también tiene alguien que decir. En este caso, tanto el DIGEMIT, que es el que emite la resolución para el ingreso de estos productos, como el Instituto Nacional de Salud, dependen del viceministro de Salud Pública, que a su vez depende del ministro de Salud. Tercero, una vez que ya los productos han entrado al país, estos van al patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? Aquel que solicita hacer el ensayo clínico. Y en este caso el patrocinador es la Universidad Cayetano Heredia. Muy bien, una vez que el patrocinador recibe los productos, 1.200 dosis lo mandan a la embajada china. ¿En qué momento del protocolo, con qué norma, cómo es posible que le envíen a la embajada china eso que había tenido un fin, un destino, que era el ensayo clínico? Que la embajada china también entraba en el ensayo clínico, ¿en qué parte del protocolo está? ¿En qué parte de la norma está? Eso no existe. Entonces, la pregunta es, te pueden decir, es arreglo entre privados, porque el patrocinador es Cayetano, que es una universidad privada. Entonces, arreglo entre privados. Sí, pues, pero el destino de los productos que ingresaron al Perú eran para ensayos clínicos, no para ir a una embajada. Otra pregunta. Cuarto, una vez que se hace el ensayo clínico, empiezan los ensayos, se enrolan a la gente, y muy bien, se produce el ensayo, y el investigador principal comienza a distribuir vacunas a personas que no están relacionadas. Pero qué curioso, él dice que él no disponía, a él le daban indicaciones. ¿Quiénes le daban las indicaciones? Un encargado, que era el enlace, según él, del Ministerio de Salud, y un enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, eso venía de arriba, y le decía, vas a dar a los políticos, vas a dar a los empresarios, vas a dar al anuncio apostólico, vas a dar, etcétera. O sea, curiosamente, de diversos componentes del aparato del Estado sumamente importantes. O sea, degustación. Degustación. Pero además, mire usted ahí, como todo colocarse esa vacuna, por más que sea dádiva y por más que sea voluntaria, no se puede hacer. O
no se podía hacer en ese momento, porque ahora ha cambiado la ley y le voy a explicar cómo. No se podía hacer porque, según las leyes peruanas, para que tú utilices en uso del ser humano al margen de ensayos clínicos, es decir, para cualquier ser humano, los productos deben haber tenido registro sanitario, es decir, la autorización que le da el gobierno por haber culminado todo el proceso de investigación, que es hasta fase 4. Pero estas vacunas estaban para empezar en fase 3, el ensayo fase 3. Entonces, ¿cómo es posible que con esa vacuna se haya vacunado el presidente de la República en modo ilegal? No es que él diga, yo quiero voluntariamente vacunarme, ni yo he puesto el pecho para vacunarme, ni el hombro. No, sino que no podía vacunarse porque la ley no autorizaba hacer eso. Como él sabía eso, entonces, ¿qué hizo? A fines de septiembre presentó un proyecto de ley al Congreso. Y ese proyecto de ley al Congreso, ¿qué señalaba? Que por favor apruébeme rápido, urgente, con carácter urgente, la autorización para que vacunas que todavía están experimentales puedan ser colocados a las personas. Felizmente que el Congreso no le aprobó en modo inmediato, sino esa ley se aprobó recién en diciembre y fue promulgada a fines de diciembre, con lo cual todos los que se han vacunado en ese periodo, esos 487 que están en ese listado preliminar que ha presentado el Ejecutivo, todos han cometido una ilegalidad, porque se han vacunado con una vacuna que no tenía permiso todavía de distribución en el Perú. Porque no, por un lado, si hubieran estado en el ensayo clínico, podían, porque hay una norma que les autoriza. Pero para usar fuera del ensayo clínico como una vacuna de protección, no podían porque la ley no le autoriza. Pero acá hay algo más interesante. Quinto, ¿por qué interviene la Cancillería? ¿Por qué interviene la Cancillería? Si es un tema de compra de vacunas, ¿por qué no lo hace el órgano especializado que es el Ministerio de Salud? Porque todos los ministerios, los ministros conducen su sector, a excepción de dos, del Ministerio de Defensa, que el comandante supremo es el presidente, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el que conduce las relaciones exteriores es el presidente de la República. En esos dos ministerios, el presidente conduce. En consecuencia, en el momento que tú creas la comisión y la maneja el presidente de la República, lo que le das al presidente es el manejo completo de la negociación de la vacuna al propio presidente de la República. En consecuencia, si uno ve ahora las cosas al revés, yo empecé por la base, ahora empiezo y ve usted ahora las cosas desde arriba. Desde arriba se vio el tema y se dijo, vamos a ver el tema de la adquisición de vacunas, pero esas las voy a ver yo. Va a ser una política presidencial. Pero usted no es médico, no importa, lo vamos a hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer una comisión multisectorial donde el Ministerio de Relaciones Exteriores la va a presidir y el Ministerio de Salud va a ser la Secretaría Técnica. Y con esa comisión multisectorial vamos a hacer la adquisición de las vacunas. Jorge de Cuba, permítame un detalle. Mucha atención, ¿ah? Los Juegos Panamericanos no se hicieron a través del Ministerio de Educación, que correspondía por ley. Se hicieron a través del Ministerio de Transportes. Habrá que averiguar qué más hay detrás de este tema. ¿Es operación parecida? No es parecida, y aquí es peor, porque allá es responsable el ministro de Transportes. Pero en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien conduce la política exterior es el presidente de la República. O sea, hay un jefe de una banda. Empiezamos entonces a ver las cosas desde arriba. El presidente, vienen los dos ministros de los lados, tanto de Relaciones Exteriores y de Ministerio de Salud, vienen los viceministros, vienen ya hacia abajo y ya se configura todo este problema que está en proceso de investigación. Conclusión, aquí ya no se pregunta si hay delito o no hay delito, sino se pregunta cuáles son los delitos concurrentes que se han cometido. O sea, ya el tema del delito está, sobre todo en el momento de haberse aplicado una vacuna que todavía no tenía permiso, registro sanitario para que se pueda vacunar para protección de las personas. Solo había una autorización para ensayos clínicos, para experimentación.
Y aquí quiero también resaltar otro dato que me parece sumamente importante. Ya no es solo el hecho de quiénes son las personas que se han vacunado, que eso es un tema que va a tener que determinarse hasta el final para saber las personas, pero eso no es el tema de fondo. El tema de fondo es por qué se tomó esa decisión y de esa manera. ¿Cuáles son las motivaciones que se obligó para tomar esas decisiones? ¿Qué tipo de intereses había para tomar esas decisiones? Y en ese sentido, aquí preocupa, por ejemplo, la demora para inmovilizar los documentos, las cosas que había sobre este tema. Preocupa la demora que hay de las diversas instituciones en que esto se conozca. Y más bien, también preocupa, por ejemplo, que la Defensoría, la Contraloría, el propio Instituto Nacional de Salud, que fiscaliza sus propios ensayos clínicos y también los protocolos, el propio DIGEMIT, el propio Ministerio de Salud, todos han guardado un silencio. Recién hace 2 días, recién han empezado a emitir comunicados y comunicados, pero todavía ese proceso va lento. El Congreso de la República ha formado una comisión investigadora que en 15 días debe emitir un informe que va a ser visto luego en el Pleno para tomar las decisiones políticas. El día de hoy, la Comisión de Subacusaciones Constitucionales ha recibido 7 denuncias constitucionales contra el expresidente Vizcarra y los ministros de Estado, de Salud y Relaciones Exteriores, que van por 2 lados. Por un lado, por el juicio político, que es para la inhabilitación para cargo público hacia el futuro, y van por el tema del antejuicio, que es levantarle la inmunidad, porque ellos tienen inmunidad, ¿no? Para que los puedan ser juzgados como cualquier mortal en el Poder Judicial. Entonces, ese proceso recién se ha iniciado el día de hoy. Todavía va a haber una reunión subsiguiente en los próximos días y van a se han declarado en sesión permanente por la gravedad del tema y van a ir para adelante. Pero a mí, todo ese tema de investigación está bien y tiene que hacerse hasta las últimas consecuencias. Pero ya también me preocupa el otro lado. Seguimos con la pandemia, seguimos con la lentitud en conducir el proceso de vacunación, seguimos con la escasez del oxígeno, seguimos con la falta de cumplir con los pagos que se le tienen que hacer a los servidores de salud por una deuda de 1.100 millones que le tienen en el año 2020 y 1.300 millones que ya se va a acumular el año 2021. O sea, con una deuda de 2.400 millones a cuestas, quieren resolver el problema de la pandemia. Y hay que tomar en cuenta algo que siempre hemos conversado, que no puede haber reactivación económica mientras haya pandemia. Para que haya reactivación económica tenemos que ganarle la batalla a la pandemia. Y cuanto más corto sea el periodo que le ganemos a la pandemia, más rápida será nuestra recuperación económica y los perjuicios en la economía serán menores. En consecuencia, lo ideal que es vacunar a todos los peruanos en el más corto tiempo, de tal manera que podamos retomar la senda del crecimiento económico para poder dar bienestar a nuestra población. Pero eso, ¿qué significa? Hacer un shock de inversiones en el sector salud, poner harto dinero, porque como se dice económicamente, es la mejor inversión costo efectiva. Gasto mucho en salud ahora, pero lo voy a recuperar rápidamente a través de la reactivación de la economía. Es una ilusión querer reactivar la economía en paralelo con la pandemia, porque eso costaría miles y miles de vidas, eso sería inhumano. Por eso es muy importante entonces que en esta circunstancia se retome el giro, la estrategia que se tiene y que el gobierno no blinde este proceso de investigación. Comprendemos que son 2 ministros de su gestión, funcionarios de su gestión los que están en esto, pero no los deben blindar porque eso le puede hacer daño a la democracia. Eso le haría daño a la gobernabilidad. Doctor Cuba, mire, mucho se han enfilado las baterías hacia el Congreso y ahora entendemos por qué. Para que no investiguen, para que no se diga. Tal es así que el señor Vizcarra liquidó un Congreso y el que él mismo montó a través de unas elecciones también enfiló contra ellos. ¿Para qué? Para
confrontarlo a la ciudadanía con el apoyo irrestricto, con el apoyo totalmente condicionado de los medios de comunicación. La ciudadanía tiene que estar atenta. El Congreso de la República no nos puede gustar, no el Congreso en sí, porque tiene una majestad, es el poder del equilibrio. De repente 4 o 5 actores, 5 impresentables, pero hay congresistas que están haciendo su trabajo, investigar. Si no fuera por ellos, no se conocería una serie de hechos que rayan con el latrocinio, el robo del Falco, el saqueo de este país. Hay que estar muy atentos, doctor. El paciente no puede dejar, no se le puede abandonar en estas condiciones, y menos al causante del atropello, porque alguien ha creado todas las condiciones para que se produzcan tantas muertes y no le interesó nada, porque lo primero que hizo fue participar del banquete de degustación porque estaban celebrando el negocio. Esa es una visión de un periodista, usted es el técnico, y voy a dejar una pregunta en el aire, doctor. ¿Dónde están las vacunas faltantes también? ¿Dónde están? ¿Quién la tiene? Bueno, ¿Dónde? eso es materia de investigación. ¿Dónde están? Por lo pronto, hay toda una corriente de opinión, precisamente para salvaguardar la majestad del Congreso de la República, que todos los congresistas se hagan una prueba de búsqueda de los anticuerpos neutralizantes a la vacuna. De tal manera que ahí se sabe rápidamente quiénes se vacunaron y quiénes no se vacunaron. Esa es una primera medida que se debe tomar en modo urgente para que también el Congreso quede identificado si es que hay alguien que se ha beneficiado de esa vacuna con dádiva. Por el momento, aparentemente todos han negado que eso haya sido así. Y ojalá que sea así. Realmente eso sería extraordinario que sea así. Pero, sin embargo, como se dice, no solo hay que ser honesto, sino hay que parecerlo, ¿no? Entonces, en este caso es bueno que acrediten con esa prueba que ninguno de ellos se ha vacunado. Y por otro lado también es bueno que no se blinde nada, se den las facilidades para una investigación exhaustiva, porque eso refresca la democracia, eso hace que caigan aquellas personas que están incriminadas y pueden retomar ese lugar las personas que están quizá debajo, quizá al costado, quizá pugnando por ingresar y que puedan mejorar la situación y la conducción del país. Esta pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones, muchísimas. Una de las grandes lecciones es que nos ha enseñado a conocer a la gente, a saber cómo es la gente y realmente poder hacia el futuro tomar muchas más precauciones. Y sobre todo la cosa, doctor, cirugía, alta cirugía para aliviar a este paciente llamado Perú. Porque hay órganos, hay bacterias, hay virus que hace tiempo le han hecho un daño irreparable, que han carcomido al paciente, y este paciente se llama Perú. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y por habernos hecho realmente una charla magistral para que nuestra audiencia pueda ilustrarse con conocimiento de causa qué es lo que está pasando en terrenos que pocas veces se tocan porque no convienen. Gracias, doctor. Muy agradecido y un saludo una vez más a toda su audiencia.